Muy bien, vamos a continuar con nuestro ejemplo de integración. Eh, Hicimos unos pequeños cambios que son necesarios para poder hacer que esto funcione. Hicimos un pequeño cambio en el worker role, donde cambiamos los nombres de las clases, creamos una clase adicional de invoice para poder generar un XML con una estructura tipo lista, una estructura correcta que pueda leer eh, nuestro paquete de integración. De lo contrario, el paquete de integración no lo lee correctamente. Hicimos también el paquete de integración, vemos aquí un poco un ejemplo. Todavía no está terminado, pero está funcionando. Em, y aquí estamos insertando los datos. Ok, muy bien. Vamos a nuestro worker role. En nuestro worker role vemos que en el run async, en este método, creamos una variable de tipo categoría, que se llama categories, que va a ser un valor aleatorio eh, de un valor aleatorio sacado del arreglo de valores que puede tomar esta enumeración item category. Entonces item category le puse, serían como los nombres, como router, tomates, pescado, pollo, gel para el pelo, cepillo, pasta de dientes. ¿Verdad? Podríamos poner alguno adicional. Esto era para aquel caso, para poder de hacer reportes por categorías posteriormente. Entonces lo que vamos a salvar es esto. Ok, vemos que creamos eh, el arreglo. Perdón, creamos aquí el arreglo y cada vez que vamos a crear un nuevo ítem vamos a sacar eh, un valor aleatorio de ese arreglo para crear el ítem. Ok, luego vemos que ahora se llama invoice line. El invoice line básicamente es la línea y vamos a tener también un invoice donde le vamos a agregar la línea. Si vamos a este archivo, vamos a ver que en este archivo de invoice tenemos la enumeración, tenemos el invoice, que el invoice tiene una lista de invoice lines que es pública. Eso es necesario para efectos de serialización. Tenemos el invoice line, donde tenemos el ítem, que es de tipo item category, tenemos precio unidad, que es un decimal, cantidad de unidades es un entero, y el total lines es un decimal, y el total de línea es precio unidad por cantidad de unidades. Ok, fuera de eso no hay muchos cambios en el código. Eh, Hicimos unos arreglos, el archivo le pusimos XML, el punto XML, en la fecha es con M mayúsculas, el minúscula significa minutos, entonces ahora sí tenemos que va a devolvernos el string de la fecha en año, mes y días. Ok, y lo cambiamos para que espere solamente un segundo por cada, eh, por cada factura que crea. Vamos a poner el worker role de nuevo como eh, proyecto principal. Ok, hicimos unos cambios adicionales también. En las tablas tenemos, bueno, las tenemos así. Tenemos el invoice number, que es un primary key. El invoice date es datetime. Payment to date es datetime. Y el invoice line lo tenemos con invoice number, que es un entero. Line number es un entero. Estos dos son primary keys. El item es un en chart de 50. Unit price un decimal 18,0. Units quantity es un entero. Y line total es un decimal 18,0. Y ninguno acepta decimales y tenemos el foreign key. Okay. Eh, así es como está la base de datos. Okay. Ahora
vamos a borrar lo que tenemos de ejemplo. Ok, ya no hay nada de ejemplo, al menos no hay archivos de ejemplo. Ok, vamos a ver cómo está la base de datos para limpiar las tablas. Bueno, eso lo veremos ahorita. Vamos al worker role. Vemos que lo tenemos seteado como proyecto principal. Lo voy a ejecutar, espero que se comience a ejecutar y él me va a proceder a crear archivos.xml acá, donde cada uno, de la manera que lo tenemos hasta el momento, cada uno de los archivos es una factura con una sola línea. Ok, ya cargó el emulador, ya ahorita debería empezar a crear los, eh, los archivos. Mientras tanto, vamos a asegurarnos que la base de datos esté, que las tablas en las bases de datos, en la base de datos esté vacía, las tablas, perdón, estén vacías. Tenemos la tabla invoice y tenemos la tabla invoice line. Vemos que las dos tienen datos, entonces vamos a borrar las líneas y vamos a borrar la factura. Ok, vamos a ver ahora, asegurémonos que no tenga nada. Ok, perfecto. Ok, ya el servicio está corriendo, vemos que aquí nos está creando un XML, nos está creando un montón de XMLs de 1 KB. Vemos que aquí tenemos el nombre, básicamente va a ser invoice, un guión, el número de la factura, un guión, la fecha de la factura, un guión, la fecha de el due date o la fecha en la que se debería pagar la factura, punto XML, y el formato que tenemos en la factura va a ser así: invoice, invoice lines, invoice line. Tenemos aquí eh, el cuerpo y aquí debería tal vez llamarse invoices, aquí invoice lines, y debería tener, aquí saldrían cada vez que tengamos bastantes invoice line. Ok, podemos, ya que tenemos bastante, podemos proceder a detener el work and roll con el que estamos probando. Y vamos a ver ahora cómo trabaja el servicio de integración. Primero vamos a ver cómo trabaja y posteriormente vamos a crear un duplicado de este paso por paso. Ok. Vemos que este paquete tiene varias cosas. Tiene cosas para setear el full path, invoice number, invoice date, invoice due date. Básicamente esto agarra, recorre cada uno de los archivos que están en un directorio que se le pasa, convierte o crea variables para tener información como el número de factura, el path completo del archivo para después poder procesarlo. Después inserta en la tabla master y por último inserta en la tabla invoice line, y además cada vez que procesa un archivo lo elimina. Vamos ahora a correr este worker role. Vamos a ir viendo como aquí
se va a ver lo que hace paso por paso. Ya hizo estos, ok, lo ejecutó. Vemos que aquí ejecutó cada uno de estos, está haciendo un ciclo y está ejecutando estos. Y vemos que, por ejemplo, aquí ahora ya tenemos invoice lines y aquí tenemos invoice numbers. Tenemos 31 filas, 34, 36, 37, etcétera. Y vemos que se están eliminando archivos. Siguen eliminando, se siguen eliminando, se siguen eliminando. Ok, vemos que sigue trabajando y una vez que ya no hayan archivos en el directorio, que los haya borrado todos, que los haya recorrido todos, nuestro servicio termina de ejecutarse, proceso absolutamente todo. Ok, si vemos en la base de datos, tenemos 103 facturas o invoice lines, perdón. Tenemos algunas con el invoice number 1, otras con 2, otras con 3, otras con 4, otras con 5, otras con 6, 7, 8 y 9. Y aquí tenemos eh, el detalle de los invoices con los que estábamos probando. Ok, si hay algunos errores, como por ejemplo este invoice line number es un número secuencial, entonces vemos que por ejemplo se está insertando automáticamente con un es una columna de tipo identity, entonces cuando llega a una nueva factura el número no se resetea porque simplemente estamos dejando a la base de datos eh, administrar ese número. Okay. Eso lo podemos cambiar después en el servicio, pero por ahora nos es indiferente si eso está bien o no. Ok. Y después podemos hacer cosas como ir y generar un reporte con base a esto. Entonces abrimos Power BI Desktop para generar un pequeño reporte. Vemos que el primero que queremos generar va a ser ver el detalle de las facturas. Entonces vamos simplemente a crear una tabla. Bueno, primero tenemos que conectarnos a la base de datos. Podemos dar aquí Get Data si no nos sale eso. Vamos bases de datos. En este caso, como estamos trabajando local, vamos a ponerle local. Vamos a ponerle que es un query directo para que no importe los datos, sino que siempre haga una consulta contra la base de datos. Voy a escoger esta base de datos, BI Sample, y voy a seleccionar estas dos tablas, Invoice e Invoice Line, y le voy a dar Load. Ya nos empieza a crear la conexión con la base de datos, y una vez que esté creada podemos comenzar a generar visualizaciones. Entonces vamos a crear una tabla. En la tabla lo que vamos a poner va a ser invoice number, invoice date, due date. Vamos a poner ítem. Vamos a ponerle precio por unidad, cantidad y total. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea. Ok. Y aquí tenemos invoices details o detalle de facturas. Y tenemos todas. Podemos darle formatos, ¿verdad? Ya
como este. Mm, ok. Podemos darle tamaño un poco más grande para nuestro texto, para que se vea un poco mejor. Podemos poner algo como 12, ok. Es que aquí tenemos el line total, 394 por 9338.0 nos da 1.979.490. Podemos venir al unit price, format, perdón, modeling, y le vamos a decir esto no va a ser una suma, esto, de hecho estos no son sumas, line number no es una suma. No lo vamos a sumarizar, son datos ya calculados, por lo tanto no necesitamos hacerles nada más. Ok, lo que sí les vamos a hacer es al unit price le vamos a poner que, que es un currency, o le vamos a dar un formato. En este caso vamos a ponerle, digamos que dólares, y también a line total le pondríamos dólares, digamos. Ok, entonces ahí tenemos nuestra pequeña tabla em, con los con los datos que tenemos hasta ahora. Vemos que aquí tenemos el invoice number, tenemos el invoice date, tenemos el payment date, eh, tenemos el ítem, tenemos, este ya no se llamaría sum. eh, Esto a veces le queda el sum aunque ya no sean sum. Entonces lo que hacemos es quitarlos de la tabla y volverlos a poner. Pues primero tenemos unit price, units quantity y sum total. Sum total. Entonces los quitamos, los volvemos a poner y vemos que ya em, no, no se llaman sum. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos ahora.